de apoyo de la ciencia de las cosas. Cuando ustedes ingresan ahí también a Sayuna, van a encontrar un material didáctico donde ustedes pueden explorarlo claramente, mirarlo, detallarlo claramente, pues tendrán dudas acerca y acierta de eso. Y pues es importante que si las tienen, pues que me las hagan saber. Yo, como les dije, hoy traje acá una presentación como muy general. De verdad deseaba entrar a Sajuna y poderles explicar cómo iba a funcionar el tema de la plataforma, pero pues creo que por hoy no puedo porque está caída totalmente. No sé qué le pasa a Sofía estos días porque ha estado terrible. Pero en general siempre mantiene como mal, ¿no? Pero es que ahorita sí está más de lo normal. Entonces traje por acá una presentación y habla sobre lo siguiente. Ojo, esto es para poner en contexto tema de lo que le va a salir en el examen. O le va a salir un par de preguntas relacionadas. Y vamos a hablar acerca del Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ¿sí? Yo quiero que por acá vean la siguiente imagen. Resulta que el Sistema Internacional de Medidas, no sé si estén viendo mi pantalla, estoy dando acá una presentación. ¿Me confirman? Sí, profe. Ah, listo, muy bien. Resulta que el Sistema Internacional de Unidades tiene 7 unidades que conforman este sistema específicamente y están ahí en la parte derecha de la imagen. Es una imagen, no sé si alguien reconozca alguna de esas unidades, me gustaría escucharlo. O algunas, no algunas, sino algunas. Creo que un es kilogramo, segundo, minuto, y pues Minuto, ya las otras no reconozco. ¿verdad? Pues sumo que M y S son minuto y segundo. KG, kilogramo, y pues las otras sí no sé. Listo, tranquilo, muy bien. Lo importante es que lo ha intentado y digamos que le pegó a dos, acertó con dos. Que S significa segundo, KG significa kilogramo. El M no significa minuto, no significa minuto, sino significa metro. ¿Listo? Y resulta que en el Sistema Internacional de Unidades, aparte de esas que acabo de mencionar, hay 4 más para un total de 7. Y resulta que por lo menos la S, que hace referencia al segundo, la unidad oficial se conoce como la unidad de tiempo, pero el simbolito que representa el tiempo, perdón, es la S. S significa segundo, pero resulta que nosotros medimos el tiempo no solamente en segundos, lo podemos medir en horas, en minutos, lo podemos medir en milésimas, en décimas de segundo, lo podemos medir incluso en días, años, en fin. Pero la unidad oficial que se conoce en el Sistema Internacional de Medidas es el segundo, ¿listo? Es el segundo. No se vayan a confundir a colocar sec. Nos pasa, a mí me pasaba también, colocaba sec, pues está mal porque el simbolito correcto es la S, ¿listo? Que significa segundo, ¿listo? Ahora bien, kg significa kilogramo, es correcto, pero la unidad oficial es la masa. Cuando ustedes van, por ejemplo, y se midan o se tomen su peso, realmente están midiendo su masa, ¿listo? Y normalmente nosotros encontramos nuestra masa en kilogramos, miligramos, centigramos, eh, toneladas, arrobas, en fin. O incluso libras, libras que ya hace referencia como tal al sistema inglés. ¿Listo? Ahora bien, está la M. Se los acabo de decir hace un momento. ¿Qué significa la M? Metro. Metro, muy bien. Y la unidad oficial, bueno, en este caso la unidad que compone el metro es la longitud y el simbolito, sí, en este caso es el símbolo que compone al metro, es la M. Pero yo también puedo medir la longitud no solamente en metros, la puedo medir en kilogramos, miligramos, centigramos, decagramos, hectogramos, megámetros. Hay algo que se llama megámetro, un megámetro son perdón, 1 millón de metros. Hablamos de hectómetros, ¿sí? Hectáreas incluso, porque pues una hectárea sabemos que es 100%, o lo que significa hecto por hecto, al final es hectárea. Pero la unidad oficial en este caso es el metro, ¿no? Uno ahí se toma su estatura y le dicen, usted mide 1,70 o 1,80. Y ya usted sabe que cuando le dicen 1,7, están hablando de metros. Pero si le dijeran mide 170, ya lo referencia de una vez a centímetros. O si le hubieran dicho 1,700, pues uno ya le toca el factor de conversión, pero uno sabe que son 1,000. Bueno, en este caso vendrían siendo milímetros. ¿Listo? Eso con respecto a la unidad de longitud.
La A, ¿qué significa? Resulta que la A es amperio. Y cuando hablo de amperio, estoy hablando específicamente de, ¿qué les hace a ustedes referencia al amperio? Electricidad, ¿no? ¿La qué, perdón? Electricidad, o sea, Es electricidad, pero se conoce como corriente, ¿listo? Corriente. ok. Y yo puedo medir la corriente no solamente en amperios, o sea, la unidad oficial es el amperio, pero yo puedo medir esto bien sea en vatios, kilovatios, voltios, pero la unidad oficial es el amperio. Me faltan tres. ¿Qué creen que signifique la K? Profe, la K significa temperatura. Muy bien, temperatura. Y resulta que pues cuando uno se mide la temperatura, pues yo sé que no se la puede medir con un termómetro, ¿no? Pero lo que mide realmente eso es un indicador. Y ese indicador normalmente, cuando yo me pongo el termómetro, o por lo menos acá en mi casa, ¿no? Yo hablo de la mía, a mí me dicen, no, es que usted tiene fiebre, tiene 39 grados centígrados, y uno entiende, ¿no? O grados Celsius. ¿Por qué no le dirán a uno, no, es que usted tiene tantos grados Kelvin o Fahrenheit? Pues digamos que coloquialmente, en el sistema internacional, decir grados centígrados o grados Celsius es lo mismo, pero la unidad oficial es el Kelvin, la unidad oficial, pero no quiere decir que si hablo de Celsius esté mal o que si hablo de Fahrenheit esté mal. ¿Listo? No sé si hasta acá me estén entendiendo. Espero que sí. La CD, ¿qué significa CD? No, ni idea. CD significa intensidad ¿de qué? Bueno, realmente la unidad es, CD significa candela, pero es intensidad luminosa. Y candela es básicamente todo lo que, cuando a mí me hablan de intensidad luminosa, pues, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando le hablan de lumens o luminosidad o candela? ¿Qué es O lo que se les viene sea, a la... los lúmenes es la intensidad en la cual la onda de la luz oscila, Ajá, pues, digamos que a nivel visible, según tengo entendido. ok. En este orden de ideas, un ejemplo vendría siendo que, La temperatura de la luz, entre más lúmenes, muestra un color distinto, según tengo ok, entendido. eso es candela. En la unidad oficial eso es candela, intensidad luminosa, ¿listo? O también pasa, por ejemplo, cuando unimos dos, digamos algo así como, de pronto algo más, ¿alguien ha visto de pronto unir dos piezas de metal con soldadura o cuando muestran videitos ahí de que la fricción genera como calor y al final, pum, se une? Esa energía que se libera es calor y al final, pum, se unen los dos metales. Eso es candela también, ¿sí? La reacción que se genera al unirse, esa partecita que se genera y la fricción y que se genera candelita y al final hace que se conviertan dos objetos en uno solo o queden unidos es candela, ¿listo? Y me queda O uno sea, solito que es profe, eso es como como que mide el nivel de excitación de los electrones. más o menos, se podría decir que sí. Al final sí es Ok. eso. Me queda por acá una solita, la mol. ¿Qué significa la mol? ¿Se acuerdan por allá de química? Cantidad de sustancia. Cuando yo hablo de cantidad de sustancia, hablo de cantidad de moléculas. Entonces, las sustancias están conformadas por moléculas o lo que se conoce como mol. Si ustedes se dan cuenta, todo tiene como una relación unas con otras, algunas, no todas, pero la mol trabaja como solita, ¿no? La sustancia. Por algo será que hace parte o hace referencia a la química, más no a la física, y ella trabaja solita. Si estuviéramos de pronto viendo un curso relacionado con química, pues sería como la unidad principal. No principal, pero sí la que lo compone, y no estaríamos hablando tanto de física. Por eso es que ella trabaja como más bien independiente, ¿listo? Entonces, muchachos, para que tengan ahí en cuenta, el Sistema Internacional de Unidades está compuesto por 7 unidades oficiales y acabamos de hablar de cada una de ellas, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Resulta que el Sistema Internacional de Unidades ha tenido varias derivaciones.
El primero que existió o que se conoció como sistema métrico decimal. Y si ustedes se dan cuenta, dice que solamente hablaban tanto del metro y el kilogramo, es decir, que tenían en cuenta solamente dos unidades, que era la longitud con el metro y la masa con el kilogramo. Es decir, que de esas 7 que acabamos de hablar ahorita, solamente existían dos, o conocían o se hablaban de dos. ¿Listo? Que era la unidad oficial con el metro y la unidad oficial con el kilogramo. Adicional a eso, se conoció, se habló también de un sistema adicional que fue el sistema sexagesimal de unidades. No sé si acá alguien de pronto sea topógrafo o haya tenido la oportunidad de pronto de trabajar con unas estaciones de topografía, ¿sí? Esas estaciones de topografía manejan el sistema sexagesimal, perdón, Dios, de unidades, sexagesimal de unidades. Y resulta que ustedes cuando tienen ese aparatico, ustedes normalmente miden sus ángulos, porque eso mide son ángulos y distancias, en, en minutos, grados y segundos. Minutos, grados y segundos, se conoce así. Cuando yo miro esto, muchachos, se dan cuenta que el sistema sexagesimal de unidades ya integra algo anterior al sistema métrico decimal, que es el qué. El tiempo. El tiempo, miren, ahí dicen, centímetros es lo mismo que si habláramos de pronto de metros, porque es la unidad de longitud. El kilogramo y el gramo, estamos hablando de la unidad de masa. Y acá ya me hablan de segundo porque está incluyendo el tiempo. Es por eso o es normal que nuestro tiempo lo midamos en 60 segundos o 60 minutos, porque es sistema sexagesimal o aún, de hecho, lo manejamos a la actualidad, lo manejamos. El sistema sexagesimal, Dios, sexagesimal de unidades. Y a estos sistemas también se les ha agregado otros sistemas como el sistema natural, el sistema técnico de unidades, que al final conformó el sistema internacional de unidades, que fue el que hablamos hace un momento y que conformaba estas 7 unidades. ¿Listo? Yo sé que ustedes de pronto, algunos lo recuerdan, de pronto otros no tanto, o de pronto otros hasta lo trabajan y yo acá hablando, ¿no? Cuando debería estar escuchándolos a ustedes. Importante, yo les dije anteriormente que existían otro sistema, que era el sistema anglosajón de unidades, que es el mismo sistema inglés, o es un derivado del sistema inglés. Perdón, el sistema anglosajón es el principal. De ese sistema anglosajón se derivó el sistema inglés, ¿sí? Que el sistema inglés, pues básicamente, si ustedes se darán cuenta, normalmente cuando nosotros vamos a la tienda, a veces hasta lo utilizamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno va a la fama y dice, por favor, véndame 2 libras de carne. Y el señor de la carnicería le entiende a uno que son 2 libras, pero libra es sistema inglés. Ah, pero si uno hiciera el factor de conversión de unidades con la libra al kilogramo, uno sabe que 2 libras al final viene siendo, ¿qué? ¿Dos qué? ¿2 libras vienen siendo qué? Un kilo. 1 kilogramo, exacto, o 1000 gramos. ¿Es correcto? Es decir, que yo pude hacer el factor de conversión de unidades de un sistema al otro y lo manejamos con frecuencia. O, por ejemplo, ustedes van y compran un tubo por allá a la ferretería y usted le dice, señor, por favor, véndame un tubo de 4 pulgadas. Pulgadas es sistema inglés. Y lo peor es que el señor, bueno, no es lo peor. Y la verdad es que el señor a uno le entiende. Si usted va y le dice, ay, señor, por favor, véndame un tubo de 13 centímetros de diámetro, el señor no, este muchacho de qué me hablará o esta persona de qué me hablará. No le va a entender. Pero básicamente uno maneja ese dialecto, esa, ¿cómo lo podría decir? Lo manejamos con cotidianidad, a veces sin saberlo y entenderlo a fondo. ¿Alguien ha tenido de pronto la oportunidad de viajar en avión acá? Bueno, si no han tenido la oportunidad, espero que sí. Yo sé que sí también. Cuando, bueno, ya hace rato no lo hago, pero las pocas veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, cuando uno va en el avión, el piloto en algún punto del viaje o del vuelo, aparte de decir que pues se presenta y todo lo demás, ¿no? Pero dice como que el avión en este momento se encuentra a una altitud y a una velocidad de tanto. Normalmente esa altitud y esa velocidad, ¿tienen ustedes idea de cómo la referencial? En ¿O en millas qué? y en pies. Muy bien. Resulta que la velocidad es la mide en millas o la distancia y lo que es la altura la mide en pies.
Y uno se queda pensando por allá cuando van en el avión, madre, ¿será que vamos como altos? Porque habla de muchos números, ¿no? El man le dice a uno por allá, no, es que vamos a, qué sé yo, a 12.000, 13.000 pies. ¿Alguien sabe a cuánto equivale eso en metros? Cuando a uno le dicen 13.000, 14.000 pies de altura. Pues uno dice, no, este avión donde se caiga acá, pucha, me acabo, ¿no? Porque pues va muy alto. Igual, lo mismo lo de la velocidad. En vez de decir que la velocidad va en kilómetros, nos la dan en millas. ¿Por qué creen que suceda eso? Es más, podemos hacer vuelos nacionales, que es acá mismo entre Colombia, o cerca a la región donde se utiliza este sistema, y nos habla en el sistema inglés. Por qué no lo harán en el sistema internacional? Que es mucho más fácil para todos de pronto dimensionarlo. ¿No? Ni idea. ¿No han tenido la oportunidad de pronto de subirse a un carro que mida la velocidad en millas? Incluso acá en Colombia. No. Bueno, resulta, hay dos razones. Primero, claramente donde se fabrican estos aviones no es acá en este país. Segundo, donde se fabrican estos aviones, bueno, hace parte de la primera razón, es en países precisamente donde se adopta o se trabaja este tipo de sistema inglés. Adicional a eso, tengo entendido, no me consta, pero tengo entendido de que el sistema inglés es la unidad oficial para ellos poder referenciar este tipo de medidas. Es decir, aparte de que toda su instrumentación, toda la parte técnica que ellos tienen que dar, datos, información, que se maneja en el sistema inglés, es una obligación de que todo se trabaje en este sistema. O sea, si algún día ustedes llegan a ser pilotos o algo así, pues se darán cuenta que todo lo tienen que trabajar en el sistema inglés. ¿Listo? Por el contrario, pues el sistema internacional se ha adaptado a algunas, o ese tipo de tecnología se ha adaptado al sistema internacional, como lo son los automóviles, las motocicletas, por ejemplo. Porque pues uno sí puede ir en una motocicleta o en su automóvil y le mide, por ejemplo, la velocidad en kilómetros por hora o en metros por segundo, que es sistema internacional. ¿Listo? Bueno, como les hablé hace un momento, pues son 7 unidades que conforman este sistema. De estas siete unidades, pues tengan en cuenta que hay una simbología específicamente. Ya sabemos que pues para el Kelvin es la K, para la temperatura, perdón, para la corriente es, creo que lo dije mal, para la temperatura es Kelvin, que es la K, para la intensidad de corriente, pues el amperio, la intensidad luminosa candela, sustancia mol, longitud metro, masa kilogramo y el tiempo el segundo, ¿listo? Yo me les voy a adelantar acá un poquito. Quiero que se tengan a ver esto un poco. Y dice, resulta que en el sistema internacional existen dos tipos de magnitudes. Están las magnitudes físicas fundamentales, que fue las que hablamos hace un momento, las siete unidades que estábamos hablando hace un instante, y están las magnitudes físicas suplementarias. ¿Alguien por favor me puede explicar qué significa ángulo plano y ángulo sólido? O ni idea. Con ejemplos, no necesariamente tiene que ser algo así, la supernota. No, profe, ni idea. Ni idea. Bueno, alguien por allá. Bueno, les voy a decir, el ángulo plano es básicamente, cuando uno ve matemáticas le hablan del plano cartesiano, el eje X y el eje Y, ¿sí? Es decir, que son dos dimensiones, bidimensional, ¿sí? Cuando yo hago o hablo del ángulo plano es cuando, por ejemplo, como en este momento ustedes conmigo, estamos viendo una pantalla, pero es un ángulo plano porque está sobre la pantalla y está en 2D. Es decir, que yo no puedo interactuar físicamente con la explicación o con el maestro o con la persona que esté o con los compañeros incluso. Es un ángulo plano.
Pero si por el contrario yo tuviera la oportunidad de estar en un ambiente de formación con mis compañeros, con el instructor o el profesor, como ustedes lo quieran denominar, se conoce como un ángulo sólido, es decir, que ya estamos ¿en una qué? Ya no es bidimensional, sino vendría siendo ¿qué? ¿Triqué? Tridimensional. Muchachos. Tridimensional, muy bien, tridimensional. Es decir, que ya hablamos no solamente del eje X y Y, sino también incluimos el eje Z. Y eso al final habla de vectores y una cosa y la otra, ¿listo? Pero es para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, ya explicando esto, me lo voy a adelantar en esta presentación. Yo ahorita se las comparto para que la tengan ahí en cuenta y la puedan pues tener a la mano, ¿listo? Resulta, perdón, resulta que por acá cuando hablamos de la unidad de longitud, conocemos este cuadrito, pues a mí me parece muy importante, y es que si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte intermedia está el metro, que es la unidad, del símbolo en este caso, pues es la M, y me dice que un metro es la equivalencia. Claramente, pues un metro es la equivalencia de un metro, pero yo tengo equivalencias por encima y por debajo de ese metro, porque, por ejemplo, en la primera me habla de kilómetro. Yo ya sé que si la equivalencia es de kilómetro en metros, para poder conformar un kilómetro, yo creo que la mayoría lo sabemos, son 1000 metros, ¿sí? Pero si yo quiero saber a cuánto equivale un metro en milímetros, ya 0.001 metro. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo múltiplos por encima del metro y sus múltiplos por debajo del metro. Ejemplo, esta imagen. Yo por acá tengo los múltiplos del metro, ¿sí? Tengo el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, hasta ahí bien. Pero por encima del kilómetro tengo otras unidades mucho más grandes, astronómicas incluso. Tenemos la mega, la giga, la tera, el peta, el hexa, el zeta y el yota. Hoy en día, por ejemplo, hablamos, o en una época cuando yo estudiaba en el colegio, se hablaba de kilobytes o memorias de almacenamiento sí, era kilobytes, o memoria con megas, incluso con gigas, era como la novedad, una memoria, una giga era, mejor dicho, era algo increíble, era hartísimo. En mi época alcanzamos a utilizar disquetes, no sé si alguien de ustedes los conoció o los conoce. ¿Saben Sí, a profe. qué me refiero? Sí, Esas vainas, creo que usted los utilizaba y servía para el uso. O sea, usted le guardaba un sí, documento en profe. Word y ya, Un con archivo. esa vaina se llenaba. Es cierto que se llenaba, esa vaina se llenaba, y si usted le movía muy duro una cosita que llevaba arriba como metálica, se dañaba, ya no servía. Sí. O sea, se le dañaba la Habían información varios a uno. disquetes para poder ¿Habían qué? instalar un programa. ¿Habían varios qué, perdón? Disquetes para poder instalar Windows, que Ajá, venía dividido. Entonces tocaba instalar uno por uno. uno por uno, para que pudiera dar el Windows. Imagínense, o sea, hoy en día ya hablamos incluso de teléfonos que tienen teras de información. O sea, para uno en este momento es hartísimo. Un teléfono con una tera, pues, imagínense, es bastante información que le cabe. Y ya se está quedando corto. Sí, a eso nos lleva como la capacidad. Es decir, que por encima del metro, yo sé que de pronto no tiene nada que ver con capacidad, pero las palabras o ¿cómo se dice eso? La jerga o el dialecto de esto, pues nos lleva a hablar de estas mismas palabritas. El compañero que habló de disquetes, qué pena que le pregunte, ¿hace cuánto salió del colegio? ¿En qué año? Yo salí en el 2016. ¿2016? Bueno, pues para Sí, su yo soy muy época, joven. no, pero pues para su época ya básicamente se hablaba sí, de memorias. Sí, en ese momento Bueno, trabajamos con memorias y pues ya las memorias, los computadores venían con 50, 40 gigas y eso era bastante. muchísimo. Sí, no, yo me acuerdo en el colegio lo que les digo, el tema de los disquetes era, no con ese miedo porque se le dañaban con facilidad, en serio, se dañaban muy fácil. Y lo que almacenaban era No, algo yo muy, trabajé muy con poco, CD, muy yo poco. Ya después trabajaba salió con CD. ¿usted trabajó con qué, perdón? Con CDs y ya lo último fueron Ah, con micro SDs y ya. micro SD, sí. No, ya yo, en mi generación, yo alcancé a trabajar lo que fue el disquete y ya hicieron la transición al CD. Y ya después la memoria, o sea, eso fue también como un cambio así, pum, rapidito. No se esperó como mucho.
Pero el disquete sí fue algo, pues a mi época fue algo increíble. Esperen, permítanme un segundo que están pidiendo acceso. Bueno, muchachos, como les digo, acá la presentación, pues la he tenido que trabajar de esta forma porque pues esto ustedes lo van a encontrar en el material de apoyo que encuentran ahí en física, ¿no? Pero pues no tengo problema con explicar. También hablamos de sus múltiplos por debajo de la unidad del metro, pues los más conocidos es el decímetro, centímetro y milímetro, ¿no? Pero por debajo de eso tenemos otras unidades como el micrómetro. Sí, hoy hablamos de unidades microscópicas, nanómetro, picómetro, átomos. Hoy en día el tema del átomo es una cosa, la física cuántica ya va más allá del átomo, ¿no? Entonces, hay unidades mucho más pequeñas que el milímetro incluso, ¿no? O el micro, o el nano, ¿sí? Pues de pronto a ojo es muy difícil percibirlo, entenderlo claramente también lleva su complejidad, pero pues es para que lo entiendan y dimensionen ustedes un poquito, ¿listo? Así como hay un mundo superior a nosotros, es decir, de unidades astronómicas, también se puede decir que hay un mundo inferior al nuestro, ¿sí? Que desconocemos por completo, ¿listo? Bueno, lo mismo sucede con la unidad de masa. Hay unidades superiores y unidades inferiores. Son como palabras muy similares. Miren, si ustedes se dan cuenta, decigramo, centigramo, miligramo, es como milímetro. Pero pues también tienen como referencias y son las mismas unidades elevadas a la 10. Hay algo importante por acá con el tiempo, lo que les explicaba hace un momento, la unidad oficial es el segundo, pero pues tenemos múltiplos y sus múltiplos también. Múltiplos son minutos, horas, de ahí en adelante, sus múltiplos son décimas, centésimas y milésimas de segundo. De ahí para abajo sí ya no hay nada más, o que se conozca por ahora no. Lo que les hablaba de la temperatura, también tenemos tres unidades oficiales, que es el Celsius, el Kelvin y el Fahrenheit. ¿Cuál es la unidad oficial? Kelvin. El Kelvin, muy bien. Y entre las tres se puede hacer un factor de conversión unas con otras y no habría problema, ¿cierto? O sea, yo puedo hablar de un dato en Celsius, pero puedo hacer un factor de conversión y llevarlos a Kelvin o a Fahrenheit, dependiendo. Bueno, pero ese tema ya es un poquito acá como extenuándome a casos que no van. Yo pues normalmente presento esta tablita. ¿Con qué fin? Esta tablita pues me parece muy interesante porque a veces nos confundimos muy fácilmente, ¿no? De pasar de, por ejemplo, de metros a kilómetros, según esta tabla, si yo la veo, para yo pasar de metros a kilómetros, ¿qué tendría que hacer según esa tabla? Multiplicar 4 veces. Multiplicar, ¿estás seguro? Dividir. Dividir. Según la tablita, mire, si ustedes se fijan, esperen a ver si yo me puedo acercar un poquito. Sí, ya me puedo acercar. Si ustedes se fijan en esa tabla, si yo estoy en metro, que es lo que está en verde o subrayado en verde, si yo me quiero regresar a kilómetro, que claramente está en la parte superior del metro, según la tabla, la indicación de la flecha, yo tendría que dividir. ¿Por cuánto? Por la unidad que necesites, ya dependiendo si 1000 podría ser. Por 1000. ¿Y por qué no por 10? Por los ceros, pues dependiendo de los ceros. Muy No, bien. perdón. Resulta que yo sí lo quiero entender de la forma, de la siguiente, yo podría decir, estoy paradito en metro, que es como la parte intermedia, y para llegar a decámetro, DAM, tendría que dividir en 10. Ah, pero si quiero llegar a hectómetro, son dos pasos hacia arriba, ¿sí? O de regreso. Como yo sé que son dos pasos, pues divido no en 10, sino en 100. Ah, pero como quiero llegar a kilómetro, ¿cuántos pasos me tengo que regresar? Uno a decámetros, dos a hectómetros y tres a kilómetros. ¿En cuánto tendría que dividir el dato? ¿No, ni idea? Se Perdón, divide profe. por la... ¿Divide en cuánto? ¿En 30, en 10, en 20? Díganme, por favor. ¿No, ni idea? Pues tendría que dividir en 1000. Muchachos, yo sé que si 1000 metros, pues lo divido en 1000, me va a dar un kilómetro.
Es algo congruente, ¿o no? O si tengo 100 metros y lo divido en 100, pues me va a dar un hectómetro, ¿sí? O 0,1 kilómetros, como ustedes lo quieran ver. Resulta que esto se trata esta clase y es poder realizar factor de conversión de unidades. Bueno, dediquémosle acá 20 minuticos más a la clase. 20 minuticos más a la clase y significa lo siguiente. Perdón. Esta cosa. Ven aquí, yo les dejé ahí un desorden. Pero resulta que yo puedo hacer factor de conversión de unidades de una forma mucho más sencilla. Como les digo, pues el fin de la clase es eso, que ustedes entiendan cómo hacer factor de conversión de unidades. Y pues para eso es importante hacer lo siguiente. Por ejemplo, permítanme acá un segundín. Permítanme un segundo, muchachos. Qué pena, es que me está entrando una llamada. Hola, Doc. Buena noche. ¿Cómo está? Qué pena, por favor, me disculpan. Entonces, el sistema de factor de conversión de unidades, a mi modo de verlo, es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo que les hablaba del avión. Me dice el piloto, no, es que vamos a, qué sé yo, a 18.600 pies. No, tengan en cuenta que pie se escribe como pie o FT. En inglés creo que pie significa foot o fit, no sé. Entonces son las iniciales, ¿no? Y yo quiero llevar este dato a metros, ¿sí? ¿Cómo haría yo, muchachos, para llevar ese dato a metros? Dividiendo. ¿Dividiendo en qué? ¿O cuál sería la unidad? Primero tendríamos que conocer. Ah, no. Sí, claro, tenemos que conocer ciertos datos, porque es que yo sé que un pie, ¿sí? Es que 30,48, por ejemplo, centímetros. O también puedo decir que un pie, de acuerdo a lo que acabo de decir, sería 0,3048 metros. Y yo ya con este dato, con seguridad, puedo sacar este factor de conversión de unidades. Lo puedo hacer, claramente. Y para eso, ¿cómo sería? Entonces yo digo, para mí, ¿no? Para mí. Yo podría decir, "Ah, es que lo puse fue muy arriba. Voy a ahorrar acá este momento para que, para que lo podamos hacer acá. Y digo, 18.600 pies. Voy a multiplicar esto porque usted ya vieron matemáticas. Y yo sé que para poder cancelar pies lo pongo arriba o lo pongo abajo. Como si tuviera un 1 yo, ¿no? Ah. Abajo, ¿cierto? Lo Entonces pone yo ya sé, abajo, profe. muy bien. Yo sé que un pie son 0,3048 metros. ¿Y qué hago? Cancelar pies con pies. Y lo que puedo hacer es una multiplicación, ¿cierto? Tengan en cuenta que la multiplicación de fracciones es como si yo tuviera A por B sobre C por D. Es decir, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. En este orden de ideas, 18.600 por 0,3048, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da, muchachos? Porfa, colabórenme. Yo sé que ustedes ya están cansaditos, una semana larga laboralmente hablando. Ya lo único que desean es desconectarse y descansar.
5.654,4 metros. 5.600, ¿qué? Yo le creo. No me crean. 5.600, ¿qué? 5.000. Pues nada, muchachos, hagan lo siguiente, 18.600, ¿sí? Eso lo multiplican por 0.3048. ¿Cuánto le da? 5.669, Profe, da 69, sí. ¿coma qué? 28 metros, o si ustedes quieren decir, bueno, este man va volando a 5.670 metros. Así de sencillo, de altura. ¿Listo? Cuando le dice, es que vamos a 18.000 pies, pues madre, siempre va a 5, casi 6 kilómetros de altura. Imagínense, donde uno se caiga desde por allá se pega duro, ¿cierto? Yo creo que sí. Si no se pega duro, pues por lo menos se lesiona. No, mentiras, ojalá nunca pase eso. Pero pasa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de factor de conversión de unidades del sistema inglés al sistema internacional o viceversa se puede hacer. O también puede ser incluso en el mismo sistema internacional de, por ejemplo, pasar, qué sé yo, 2,4 kilómetros, llevarlos a hectómetros. ¿Cómo haría yo eso? Pero- Dividiendo otra vez. Dividiendo. Recuerden que kilómetros es mucho más grande que hectómetros, ¿no? Entonces, yo ya sé, madre, perdón, me pasé. Yo ya sé que normalmente yo sé que 100 metros es un hectómetro, pero también sé que 1.000 metros es un kilómetro. ¿Con esos datos creen que podamos operar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Claro, pero entonces acá en este orden de ideas, según lo que estoy ya analizando, con base a lo que tengo acá en este recuadro, tendría que llevar primero mi unidad o mis unidades a metros, y ya cuando lo tenga en metros, ahí sí lo paso a la unidad que me están pidiendo. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque yo sé que, uy, acá me faltó un 1. Porque yo sé que si yo tengo 100 metros, es un hectómetro. Por ende, un kilómetro, un kilómetro, ¿cuántos hectómetros vendrían siendo? 10. Claro, entonces yo podría decir que perdón, uy, Dios mío. Sí, también. O un kilómetro, sí, acá. Yo podría decir que un kilómetro es igual a 10 hectómetros. Y yo ya puedo entonces operar esto y decir, bueno, 2,4, uy, perdón, kilómetros, lo voy a cancelar, pero lo voy a hallar hectómetros. Y yo ya sé que un kilómetro equivale a ¿cuánto? A 10 hectómetros. Cancelo kilómetro con kilómetro por acá, 2,4 por 10, ¿eso cuánto me da? 2,4 por 10. 24. 24. ¿24 qué? Hectómetros. Multipliquen 2,4, o en este caso 24, para saber si nos quedó bien. Multiplíquenlo por, ¿cómo les digo yo? Sí, multiplíquenlo por 100. Pues se le agregarían los ceros, profe. Quedarían Ujú. 2.400. 2.400 metros. 2.400 metros. Yo sé si lo llevo a kilómetros, yo ya sé que son 2,4 kilómetros. Sencillito. Fácil. Ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. O sea, el tema o la facilidad del sistema del factor de conversión de unidades, que al final termina siendo una regla de 3, es que ustedes lo pueden operar de la forma que quieran. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva, muchachos? Digamos que hay algo crucial por acá y es que nos lleva a lo siguiente. Resulta que normalmente cuando nosotros vamos por ahí en medio de transporte o en nuestro transporte, podemos medir nuestras velocidades. ¿Sí? Este man por allá hoy viernes venía a toda. Venía desde el trabajo a la clase y la velocidad que llevaba nuestro compañero Juan era de, qué sé yo, ¿qué les digo? 45 kilómetros por hora. Bueno, tampoco venía tan rápido, pero a eso venía, a 45 kilómetros por hora. Por favor, lleven este dato a metros por segundo. Fácil. Yo por acá estoy hablando de la unidad de longitud y por acá abajo estoy hablando de la unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, que hace parte del sistema internacional las dos cosas. Ahora bien, ¿cómo hago para llevar estos 45 kilómetros por hora a metros por segundo?
Se hace conversión de unidades, pero no me Conversión de acuerdo cómo. unidades. No, fácil. Ustedes dicen, bueno, pues ya sabemos que, para que lo tengan en cuenta, ya sabemos que 1000 metros es 1 kilómetro. Uy, perdón esa letra tan fea. Y también sé que 1 hora son 60 minutos. O también puedo decir que 1 hora son 3600 segundos. ¿Sí? Bueno, ya tengo esos datos que son muy relevantes y muy importantes. Entonces digo lo siguiente. 45 kilómetros por hora. ¿Sí? Necesito llevarlo a metros por segundo. Bueno, entonces lo hago. Primero con la unidad de longitud. ¿Cuál es la unidad de longitud? El kilómetro. Entonces digo, 1 kilómetro son 1000 metros. Ahora lo voy a hacer con la unidad de tiempo. Tan. El tiempo. Necesito cancelar hora. Está abajo. ¿Dónde lo voy a colocar para poderlo cancelar? Abajo. Arriba. Arriba, abajo. Está acá abajo, miren. Ahora voy a colocarlo acá arriba. ¿Listo? Entonces, 1 hora equivale a qué? A 60 minutos, pero también se equivale o equivale a 3600 segundos. Si digo lo siguiente, bueno, kilómetro con kilómetro lo cancelo, hora con hora lo cancelo, ¿y qué me está quedando? Metro y segundo. De entradita yo ya sé que esto me queda metros por segundo. Metros por segundo. Necesito saber el dato. Estoy haciendo una multiplicación de fracciones. 45 por 1000 me da 45.000. 45.000 dividido en 1, pues sigue siendo los mismos 45.000. Ahora ese dato, como yo ya sé que tengo 45.000 metros por hora, necesito llevarlo ahora a segundos también. ¿Y qué digo? 45.000 por 1, 45 o 45.000. Dividido en 3600, ¿cuánto me da? ¿Qué dicen ustedes? 12.5 12.5 metros por metros segundo. por segundo. Es decir, que el compañero que venía a 45 kilómetros por hora llevaba una velocidad realmente de 12,5 metros por segundo. No sé si me entendieron cómo sacamos el tema de la multiplicación. Se los voy a explicar acá. Lo único que hice fue coger y multiplicar este con este, ¿sí? 45 por 1000, pues da 45.000. Recuerden que todo número divide en 1, pues da el mismo número. Ahora bien, como acá me daba 45.000, lo multipliqué por 1. Pues nuevamente me va a dar el mismo dato. Y ahí sí, 45.000 dividido en 3600, pues me da 12,5. ¿Listo? Es para que le echen ojo, muchachos, para que le echen ojo. Yo sé que para algunos puede parecer, ay, profe, ¿usted qué hizo? Pero para otros puede dar sido así, mire. El muchacho que me dijo, da tanto, es porque la tiene clara. O la persona. No sé si les ha gustado la clase hasta el momento. Sí, profe. Sí, profe, está chévere. Bueno. Pues muchachos, bueno, en sí, para que de pronto se me contextualicen un poquito, el examen más o menos habla de todo esto un poco. ¿Sí? Factor de conversión de unidades. Lo que estamos viendo, por ejemplo, de la velocidad, hace referencia a eso. Lo que hablamos de las unidades que conforman el sistema internacional, hay una pregunta acerca de eso. Son 7 unidades que lo conforman. Recuerden que esas 7 unidades tienen un simbolito que lo representa y de pronto les va a salir una pregunta relacionada con base a eso. Por eso se los expuse. La verdad, pues, me gustaría reunirme con ustedes la semana que viene, una clase más, y de pronto ya abarcar todo lo relacionado con velocidades, caída libre, aceleración. Este factor de conversión de unidad ya lo tenemos que de pronto manejar ya con facilidad, es decir, con mucha, ¿cómo les digo yo? Con mucha soltura. Les recomiendo que de pronto este fin de semana, si tienen tiempito, por ahí media horita, le dediquen tiempo a ver videos o a hacer ejercicios de factor de conversión de unidades, ¿sí? Del sistema internacional, del sistema inglés, así con las velocidades. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la próxima clase de pronto no estén tan perdidos de por qué el profe cómo hizo esa vaina. No. De hecho, ya nos toca despejar algunas fórmulas y no los hago con el fin de asustarlos, no, lo hago es con el fin de que de pronto les vaya bien en ese cuestionario. Ese cuestionario yo sé que algunos ya hasta los han presentado, incluso. Pero pues para los que quieran así como dedicarle tiempo, pues yo pienso sacarle el ratico a otra clase y dedicarle tiempo a eso. Entonces me gustaría de pronto, hoy es viernes 15, me gustaría de pronto saber si nos podemos conectar el día martes o miércoles, en la noche, a la misma hora.
por el mismo canal y poder terminar la clase y los temas que hacen falta. Por mí no hay problema, profe. A mí me gusta mucho la física. Ah, sí, sí se nota, hombre. Sí se nota. Pero ¿y los demás? Me gustaría escuchar de pronto a los demás compañeros. Pues, pues algunos compañeros están diciendo el miércoles, pues, pero yo no sé si podríamos el martes. No sé qué tal les parece, igual a la misma hora, a las 7. Pues hagamos una cosa, ustedes definan por el grupo. No, mentira, no está bien de que ustedes lo definen. ¿Qué les digo yo? Pues por mí no hay problema si es el martes o es el miércoles, la verdad. Pero sí les recomiendo que antes de que llegue el martes, el miércoles le peguen una leidita a la guía, primero que todo, para saber qué evidencias nos quedan pendientes por entregar y también al material que ustedes tienen dispuesto ahí en la plataforma que se llama La Ciencia de las Cosas. ¿Por qué? Porque es que hay bastante material por entender aún, ¿sí? Esta presentación pues básicamente no me da abasto con lo que hay allá, ¿sí? Entonces sí les recomiendo que si de acá este fin de semana le pueden pegar las chequeadas a ese tema, porque ahí habla de no solamente del sistema internacional de unidades y lo que habla de cinemática, tipos de energía, habla de marcos de referencia, habla de vectores, habla de inventos tecnológicos con las últimas vanguardias, por así decirlo, que ha surgido a partir de la invención de la ciencia, de la física, aclaro, y pues en sí es el material adecuado para uno abordar. Desafortunadamente, como les digo, hoy no lo pude abordar porque no pude entrar a Sajuna, pero si la otra clase hay oportunidad de entrar, lo haremos desde ahí, ¿listo? Eh, sí es importante que de pronto traigan dudas, preguntas, o de pronto si, profe, usted se equivocó en tal cosa, pues me corrigen a mí de paso porque no me las sé todas tampoco. No soy físico. Pero sí, sí me gustaría de pronto, de verdad, como les digo, reunirme con ustedes, bien sea el martes o el miércoles, y terminar una presentación con unos ejercicios adicional que ya incluye o involucra cinemática, ¿sí? Cinemática es todo lo relacionado con tipo de movimientos, incluye también energías, tipos de energía, potencial, cinética, energías derivadas de los distintos tipos de energía que existen, que conocemos, fósiles, renovables, no renovables, que son los mismos fósiles, pero sí me gustaría que de pronto nos reuniéramos la otra semana para terminar de abordar estos dos temas que me hacen falta, perdón, estas dos evidencias que me hacen falta, que es el informe de laboratorio y la cuarta evidencia que está dividida en dos partes, que es el video sobre un video, ya les voy a decir de qué trata, y la bitácora de procesos. Entonces ustedes me dirán, muchachos, martes o miércoles, para yo también hacer el anuncio de acá mañana, pasado mañana, y poder preparar la clase claramente. No crean que es que yo doy física todo el tiempo, no. De hecho, hacía mucho tiempo no la daba como, tampoco es que la dé. Muchachos, ¿escuchan? Pues yo estoy adaptando una encuesta para enviarla al grupo, pues para que los compañeros, pues así Ah, hicimos bueno, que, la vez que pasada, ellos definan. Ah, ok, bien, por mí no hay así problema, hicimos la perfecto. vez pasada con otra, con el de razonamiento cuantitativo, eh, para definir la siguiente sesión, cuándo podría ser, si el miércoles, el martes, el miércoles, para que de esa forma, pues todos los compañeros que no pudieron asistir, pues puedan votar y especificar ¿Qué qué día les día. queda? Ah, listo, entonces yo quedo atento a la respuesta que den ahí, la mayoría de votos, y con base a eso hago el anuncio, ¿listo? Como les digo, la idea de esa reunión ya es definir las últimas dos evidencias que hacen falta y claramente terminar de hacer la explicación o concluir la explicación que estamos viendo ahora, ¿listo? Entonces, muchachos, de verdad, les agradezco por haberse conectado. Sé que fue de pronto hasta corta la clase, pero yo también ya me encuentro cansado, no es solamente lo único que hice hoy, entonces ya el nivel de energía ya llega como a un tope, ¿no? Pero entonces quería agradecerles de verdad, como les dije, y quedo atento a lo que digan en el grupo, ¿listo? Gracias por haberse conectado, son poquitos, ¿ah? Pero pues yo entiendo que la mayoría no pueden. Entonces, muchachos, les deseo Gracias, a profe, por ustedes la una clase. feliz noche, gracias a Ya ustedes. envié la encuesta. Sí, ya vi que acaba de llegar. Voy a votar. No, mentiras, yo no voto.
Entonces ya solamente esperar pues que los compañeros pues ya hagan el voten y pues ya nos Defino. ceñimos pues como ahí la Ajá, mayoría. muy bien. Entonces, como les dije, quedo atento y nos vemos bien sea el martes o el día miércoles por acá. Yo les haré nuevamente el anuncio, como les digo, ahí estará el enlace para que se conecten ese día. Se los agradezco. Tengan ustedes una muy bonita noche y traten de ver video, lo que le digo. Y adelantar las evidencias, por lo menos el tema del video de las leyes de Newton, ir adelantando ese tema. ¿Vale? Listo, profe, Ok, gracias. profe, Buenas muchas noches. gracias. A ustedes, muchachos, descansen. Dios los bendiga. Chaito, chaito. Chao, profe. Chao, muchas gracias. A usted también, muchas gracias, Cristian. Feliz noche.